Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Abogados Online. Hoy vamos a hablar con el doctor Gustavo Escabuzzi y nos vamos a referir a las muertes ocurridas durante la pandemia, específicamente a los casos donde el paciente ingresaba al sanatorio, del efector público-privado, con una patología que no era COVID, pero finalmente eran llevados a terapia intensiva y fallecían por COVID. Entonces, la idea un poco es esclarecer todo esto, ver qué recursos tiene la gente para llegar a esclarecer estas muertes, para finalmente entender qué es lo que pasó. Muchos casos de personas incluso que a lo largo de todo este proceso no fueron debidamente informadas de qué es lo que ocurría. Entonces vamos a ver qué recursos legales hay para esto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, vamos a darles entonces alguna respuesta legal a esta inquietud, este malestar de tantas personas que, además de la pérdida, el dolor por la pérdida del ser querido, es como que hay algo no resuelto y que no les permite cursar este duelo en paz. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo obvio. Depende si está internado en un efector público o privado, ¿no? Porque en el ámbito público es un poco más complicado que en el privado. En el privado, uno puede pedir una copia de la historia clínica del pariente fallecido y se la tienen que facilitar. Es totalmente gratuito ese trámite y se la tiene que dar certificada. Vale decir que si uno la tiene que presentar en algún lado, vale como el original. El problema es que las historias clínicas se hacen a mano, con lo cual hay veces que son de difícil interpretación, pero peor es nada, digamos. Y en el ámbito público también uno puede pedir esa copia, tardará un poco más porque obviamente es más engorroso el trámite, hay que presentar una nota. En cambio, en el ámbito privado uno va y lo pide directamente. Claro, igualmente hubo gente que pertenecía a instituciones privadas y tuvo que ser atendida en públicos. Pero por eso, porque estoy hablando de las dos posibilidades. Por la causa que sea, uno termina o en un efector público o privado. Entonces, pide por lo menos su historia clínica, la historia clínica del pariente o allegado fallecido. Y ver efectivamente que la causa que refleja diga COVID. Ya también hay casos donde está medio dudoso cuál es la causa de la muerte. Entonces, muchas veces han dicho que se le pone COVID por la duda. Entonces, lo que yo recomiendo en ese caso es, y supongamos que por lo profuso de la situación, el médico no haya podido llenar la historia clínica. Imagínense que estamos hablando de miles de pacientes. Y yo dificulto, que no por vagancia de los médicos, pero por la cantidad de trabajo acumulado, a lo mejor no pueden. Y que esté desactualizada esa historia clínica. Ojo, es una obligación legal llenarla. Pero yo me estoy imaginando lo que puede llegar a pasar. Entonces, lo que yo recomiendo es que recurra a un abogado o abogada, para que no haya discriminación de género. Y ese abogado o abogada, antes de hacer cualquier reclamo, inicia ante el tribunal lo que llama una medida cautelar de aseguramiento de pruebas. Esto es un expediente judicial que no es un juicio, pero son la producción anticipada de pruebas tendientes a la producción de un juicio si esto fuera necesario. Porque, por un lado, para obtener yo que pediría en esa sumaria, esa medida cautelar. Por un lado, la copia actualizada de la historia clínica si no la obtuve. Por el otro, que el jefe del servicio donde estuvo atendido me indique precisamente la causa de la muerte. Y si aún me queda deuda, pedir la realización de una autopsia. Y aunque se hayan pasado meses, porque si lo que uno quiere es saber efectivamente lo que pasó, y esto es lo único que yo concuerdo con los antivacunas, que por ahí, por la profusa cantidad de casos, no se han hecho las autopsias como legalmente corresponde.
También hay casos en que la misma familia pide no realizar autopsia, en ese caso no hay ningún inconveniente, pero también puede pasar que si uno tiene dudas, qué sé yo, el pariente o el allegado entra con una afección leve y termina muerto después de la internación, y a mí me daría ruido y yo quisiera averiguar qué es lo que pasa. Entonces, yo creo que habría que intentarlo. ¿Por qué? Porque, como se llama, así uno se queda tranquilo que efectivamente que no hay una eventual mala praxis médica. También inclusive entre las leyendas llamadas negras que hay con todo esto de la pandemia, se ha llegado a decir cosas tales que en determinadas circunstancias los médicos tienen que elegir por falta de espacio quién tiene más posibilidades de supervivencia, pero no es que abandonan a la persona, pero sí que prioriza más un caso que otro, por la mayor capacidad de sobrevivencia. ¿Y qué podemos llegar a lograr en caso de que haya habido realmente una mala praxis? Si ha habido una mala praxis, en un juicio de mala praxis. Tengamos en cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación nuevo establece un máximo de 3 años desde que tuvo lugar la atención médica para reclamar cualquier mala praxis al médico y al efector público o privado donde te prestaba funciones. En el ámbito de la salud existe lo que se llama la causal objetiva de responsabilidad, que si hay una evidente negligencia por parte de quien atiende y es responsable también a donde fue atendido. Pero, obviamente, por eso yo no digo de iniciar el juicio directamente, sino primeramente preconstituir la prueba a los fines de ver si hay o no alguna mala praxis. Lo más probable es que no, pero por lo menos nos quedamos tranquilos de que la causa que nos informaron en su momento es la que pasó. En caso de que haya juicio y ganarlo, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Un resarcimiento? Y eventualmente, si podría plantearse una denuncia penal, pero sobre una base concreta, digamos. Si hubo una negligencia o si hubo dolo, o sea, para los que no entienden la diferencia entre una cosa y otra. Para que haya un delito tiene que haber una intención. Si un médico, bastante improbable, por cierto, estoy hablando de posibilidades que casi nunca se dan, quiso atender a propósito mal a una persona para que esa persona se muera, no solamente que hay una negligencia, sino también un eventual homicidio. Bueno, eso sería dolo. Ahora, si yo atiendo a una persona y se me muere, porque qué sé yo, tenía que tomarle la temperatura, estoy hablando de una cosa burda, tal ejemplo a lo mejor no es el mejor. Yo tenía que darle determinado medicamento a tal hora y se me pasó la hora y como consecuencia de eso fallece, y lo del plazo de COVID, hay una mala praxis. Y eso se puede reclamar una indemnización. No va a volver el pariente muerto, pero sí corresponde una indemnización económica. ¿Por parte del Estado? Bueno, depende si es un efector público o un efector privado. ¿Y por parte de quién? Y yo puedo pedir al Instituto Médico Legal que haga la autopsia a través de un juez que le ordene que lo haga. O sea, hay que pedir la exhumación del cadáver, que no es un trámite sencillo, con todo lo que ello implica, y que el Instituto Médico Legal le haga la autopsia. Y si hay que hacer una autopsia, ¿esto tiene un costo para quién? El Instituto Médico Legal es un instituto, es una entidad pública. Mi planteo de tener que hacerlo con un cliente sería que lo hiciera ellos y que ese costo, o sea, cuando hay una muerte violenta se hace autopsia, cuando hay una muerte dudosa se hace autopsia y no lo paga más que el Estado a través de los sueldos que le paga a los médicos patólogos que hacen esa cosa. Entonces yo lo que planteo de hacerse un aseguramiento de prueba que lo haga a través del Instituto Médico Legal. Te doy un ejemplo que no tiene nada que ver, pero cómo funciona. Vamos a suponer que hay dudas sobre la paternidad de una persona respecto de su hija o hijo. Cuando los padres no tienen medios, hacen un aseguramiento de prueba
y recurren al Instituto Médico Legal para hacer el ADN. Y el juzgado le ordena al Instituto Médico Legal que practique el ADN. Esto sería más o menos lo mismo. Así como cuando uno tiene que hacer un ADN y no tiene medios. Había una declaratoria de pobreza que lo podemos agregar en el aseguramiento de pruebas para evitar que te cobren. Le dije al Instituto Médico Legal haga la autopsia. Entonces, lográs un doble efecto. Primero, determinar si hubo una mala praxis o no, y segundo, la verdadera causal de la muerte y por 0 pesos. Lo que te puede salir un aseguramiento de prueba. Y mira, como te digo, yo hice uno para hacer un ADN y me regularon 13.000 pesos. No estoy hablando de una suma que inclusive depende del abogado que te toque, se lo podés pagar varias veces, o sea que no es tampoco una suma tan... generalmente todas estas cuestiones de daños y perjuicios, como hay montos importantes involucrados, el abogado le hace firmar a su cliente una declaratoria de pobreza, que ahora es un formulario, no es que hay que hacer un expediente para obtener el beneficio de litigar sin gasto, y con eso garantizar la gratuidad, no solamente de los sellados, sino también del análisis o de la autopsia que habría que hacer, siempre y cuando el juez le dé trámite, porque también puede interpretar que esto, como está involucrado decretos del Poder Ejecutivo Nacional, se lo manda a la Justicia Federal, porque el juez no se quiere jugar. Pero ojo, todo decreto que sancionó el Poder Ejecutivo Nacional respecto a la pandemia tiene su correlato provincial. Entonces, lo que uno tiene que invocar son los decretos del gobernador de la provincia, que está bien, hacen referencia al Poder Ejecutivo Nacional, pero como estamos en la provincia de Santa Fe y los efectores de salud dependen de la provincia, no hay problema, digamos. Para aclarar entonces, digamos que nos estamos refiriendo a personas que ingresaron a internación sin un diagnóstico de COVID, pero terminaron falleciendo por COVID. Exactamente. Cuando en realidad entró, qué sé yo, por una apendicitis. Porque también puede haber adquirido una infección intrahospitalaria. Y en los casos de destrato, o sea, de pacientes que fueron internados y no nos han dado partes médicos, ni nos informaban de ninguna manera de todo lo que ocurría, hasta que finalmente un día nos avisan de que falleció. En estos casos, legalmente, ¿se puede hacer algún reclamo? Y bueno, habría que ver el caso concreto, o sea, dar una orientación, porque yo a lo mejor, vos tenés en cuenta que cuando estás en terapia, te dan informaciones 2 veces en el día, una al mediodía y otra en la noche. Estén los parientes o no, generalmente sale el médico terapista e informa, pariente de tal paciente, y si llegaste 5 minutos tarde y te perdiste el informe, y tampoco el médico terapista con el sobrecarga de trabajo que tiene, y no te estoy defendiéndolo, solamente estoy planteando una realidad. Yo tuve a mi padre internado en terapia durante 1 año, y si yo no iba a darle de comer, nadie le daba de comer. Y mi hermano es médico donde estaba internado. O sea, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de unos cuantos años atrás. O sea, las reglas de terapia son así, porque es un lugar donde están mejor atendidos, porque se van monitoreando permanentemente, pero también implica un estrés de atención mucho mayor. Y máxima con la sobrecarga que tienen los médicos en esta época. Ahora, la ley establece la obligación de que quien atiende informe y que satisfaga todas las dudas que puedan tener los deudos del fallecido o de la fallecida. No pueden agarrar y decir se murió de COVID y punto. Por eso, si uno tiene dudas, es lo que sugiero o el procedimiento más rápido que se me ocurre. ¿Por qué? Porque hacer un aseguramiento de prueba es más o menos sumariamente explicar los hechos, decir que para no iniciar un juicio al divino botón, promover esta medida preventiva para ver efectivamente y verificar que no haya ninguna mala praxis,
y entonces por lo menos te quedás tranquilo de que lo que te dijeron es así. De la otra manera, podés tener dudas y abrigar situaciones que, ¿cómo se llama? Y siempre te hubiera quedado la duda que hubiera pasado si hubiera actuado de otra manera, ¿no? Y siempre recurrir al asesoramiento y la intervención de un abogado. A veces este tipo de cosas nosotros solos no las podemos resolver. Yo creo que esto, aún suponiendo que uno no tuviera medios y no pudiera pagar un abogado privado, primero, más allá de todo, puede arreglarse con el abogado, siempre que sea un abogado que tenga medios, que cubra los gastos del aseguramiento, y después, si se hace el juicio y lo gana, recuperar los gastos que pueda haber invertido el abogado. De la otra manera se puede intentar también a través de la Defensoría de Menores Pobres e Incapaces. Otro tema que queríamos desarrollar es lo que ocurrió con algunos medicamentos que fueron utilizados para el COVID casi en forma experimental, con mayores o menores resultados, y que hay algunas obras sociales que no quisieron hacerse cargo. ¿Qué pasa con esto? Yo he conocido casos de personas internadas. Yo conozco en efectores privados, pero a lo mejor también esto ocurra en efectores públicos. Ahí sinceramente lo ignoro. Hay una medicación que tiene un nombre medio raro, Tocilizumab o algo así, que una de las características del COVID, por lo que me han explicado, es que se te inflama, se te edematiza todo adentro, digamos, el esófago, los pulmones. Entonces, tomando esa medicación, en algunos casos, la situación remite y mejora. Y acelera el proceso de que la persona salga de la internación. Pero, como no lo cubren las obras sociales, hay que actuar contra factura, va a decir, hacer un depósito de una suma importante de dinero. Estamos hablando de $250,000 pesos. Y, ¿cómo se llama? Y por el otro lado, bueno, y después tramitar el reintegro en su obra social. Estamos hablando de gente que tiene obra social o prepaga. Bueno, como la mayoría de la prepaga y la obra social lo consideran que es un medicamento experimental, no lo cubren. Y tenés que tramitar el reintegro. ¿Qué pasa? El Ejecutivo Nacional, y tiene su correlato en la provincia, estableció que todos los gastos de internación, y este es un gasto de internación, tienen que ser cubiertos por la prepaga o la obra social. Vinculado al COVID, claro está. Entonces, concretamente tengo una persona conocida que tuvo que conseguir el dinero, depositarlo, porque si no, no se lo administraban, y, ¿cómo se llama? Y después lograr el reintegro, pero para lo cual tuvo que contratar un abogado, que el abogado se comunicara con la prepaga, porque aparte, no dice, salvo tal medicamento, los gastos de internación, y hay un viejo principio jurídico que dice que donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir, por ende, no tienen que dar vuelta y deberían reintegrarlo inmediatamente. Porque aparte es un prurito de las obras sociales, no es, o de la prepaga, no es un problema al paciente. Hay un caso de tu conocimiento que está atravesando esta situación. ¿En qué instancia está? Ya, no solamente que la administración del medicamento sirvió para una recuperación más rápida, sino que aparte llevó un tiempo, pero al mes de que se le administraron, le reintegraron el dinero aproximadamente. Ha habido muchos medicamentos que apuntaban a la desinflamación de los órganos comprometidos por el COVID. Eran medicamentos que ya existían para otras funciones, indicados para otras patologías, pero se intuía que podían andar bien para el COVID, sobre todo en un momento donde recursos como por ejemplo el suero equino era algo muy, muy distante. Bueno, pero estamos hablando o cualquiera, donde implique tener que hacer un adelanto de dinero, lo que para mí es una barbaridad, porque si
¿cómo se llama? Si vos estás al día con el pago de la obra social, inclusive está la posibilidad de recurrir a un amparo, pero estamos hablando que esto es una cuestión de un día para el otro. Y entonces, vamos a suponer que vos adelantás el dinero y tu obra social no te lo quiere pagar. Ahí, en ese caso, invocando esa resolución, podrías iniciar un juicio de cobro de pesos, no un amparo a la prepago de obra social, porque dice claramente, es el plan médico, hay un plan médico obligatorio para el COVID, donde dice que todos los gastos de internación tienen que ser cubiertos. Bueno, entonces el mejor consejo es no quedarse con las dudas, recabar información con un abogado para que todas estas muertes que nos hayan resultado dudosas finalmente se esclarezcan. Más allá de la emergencia sanitaria que tuvimos que vivir todos, en especial las instituciones médicas con todo su personal, lo mejor siempre es aclarar. Toda otra cuestión que surja, porque el tema de la emergencia es lo complicado, pero tengamos en cuenta que hay un fallo que no tiene que ver con el COVID, pero que sancionó la Corte, que fue el caso San Luis contra Estado Nacional, donde dice que la legislación de emergencia puede aplicarse durante un periodo limitado de tiempo, porque aplicarla extensivamente implica afectar las garantías amparadas en la Constitución Nacional. Concretamente, el problema que pasó el año pasado, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, hubo un actor que llamado Marcelo Mazzarello, que le pasó algo parecido de lo que estamos hablando. Se murió el padre y no tuvo información de ningún tipo, imagínense los 3 primeros meses de la pandemia, donde encima la justicia estaba cerrada. Entonces, yo al final, lo único que sé es que mi papá murió, no sé por qué murió, y encima no tengo a quien reclamar judicialmente que me expliquen por qué murió. Entonces, me acuerdo porque lo vi por televisión. Entonces, el hecho de que la justicia funcione implica la posibilidad de ejercer nuestros derechos, más allá de que la justicia a veces acá en la Argentina tan vilipendiada y tan vapuleada, pero también es cierto que muchas veces nos sirve para hacer este tipo de reclamos y para equilibrar desequilibrio, valga la contradicción, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no tiene por qué quedarse con la duda si la tiene. Y no digo que se va a dar un resultado positivo al reclamo, pero también es cierto que es quedarse con la duda de averiguar qué pasó. Y lo puede uno intentar. El juez puede declararse incompetente, puede ir a la Cámara, o sea, puede tener muchos vericuetos del tema. Pero primero, el resultado luctuoso ya se produjo, o sea, la muerte ya se produjo. Lo único que hay que tener es paciencia si uno realmente quiere averiguar la causa. Entonces, los medios están, se puede intentar, y con una alta probabilidad de que nos digan que sí. Porque lo único que tengo que acreditar en un aseguramiento de pruebas al juez es que tengo un interés legítimo y un peligro en la demora. ¿Y el peligro cuál es? El paso del tiempo va deteriorando el cuerpo, con lo cual puede perderse rastro de la verdadera causa de la muerte. Entonces, ayer, digamos, es una manera de decirlo, ¿no? Pero y lo mismo con el tema del medicamento. Le recuerdo a la gente que se sancionó una norma, no me pregunten el nombre, pero se lo averiguo, que dice específicamente que todo gasto de internación no va a cargo del paciente. Si tiene una obra social y si tiene un inspector público, tiene que estar cubierto por la obra social o privada a la cual uno está asociado, siempre y cuando uno esté al día con el pago de la cuota, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Nos vamos a volver a encontrar. A todos aquellos que nos han seguido hasta aquí, bueno, los datos del doctor Gustavo Escabuso para que puedan comunicarse están aquí al costado mío. Y bueno, como siempre, pueden seguir suscribiéndose a este espacio, colocando me gusta, activando la campanita que les va a avisar de próximos videos, tanto aquí en YouTube como en Facebook. Estamos haciendo Abogados Online, así que nos vamos a encontrar en la próxima ocasión. Gracias.